Recuerdan que en estas tesis, en estos distintivos, siempre hemos rechazado algo y después afirmado algo, ¿ok? A propósito, esto es algo que se utilizaba tradicionalmente a lo largo de la historia para tratar con asuntos bíblicos y teológicos. Es una manera de poder presentar tesis, estudiarlas y discutirlas. ¿Qué rechazamos, hermanos? Ok, rechazamos lo siguiente. Rechazamos que la santificación progresiva, que la vida de obediencia, de crecimiento del cristiano, se promueva y avance por el temor al castigo o tormento, ya sea temporal o eterno. Una vez más, lo que rechazamos. Rechazamos que la santificación progresiva y obediencia a Dios se promueva y avance por el temor al castigo o tormento, ya sea temporal o eterno. Y afirmamos que es la bondad, misericordia y amor de Dios el motivador esencial, primario y más efectivo de la vida cristiana. Amén. Dentro de lo que vamos ahora a discutir, vamos a ver que ciertamente el temor a Dios hay una manera de enfocarlo y de referirnos a Él, y que también hay un lugar o una forma en que los pecadores deben temerle con terror a la ira de Dios. Y vamos a poner eso en perspectiva. Pero lo que queremos decir es que aunque hay un lugar para el temor a Dios en el sentido de la reverencia, la dependencia en Dios, y hay un lugar para el terror a la ira de Dios en términos de la obra, ¿verdad?, que Dios presenta en su Hijo, el motivador esencial y primario de la vida cristiana es la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Vayamos entonces a algunos pasajes, hermanos. Vayamos para comenzar a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Se nos dice allí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Se fijan, hermanos, la relación que hay aquí entre el purificarnos en la vida de santificación, de separarnos para Dios en obediencia, en pureza, y el mirar y enfocarnos en ¿qué? En el amor que nos ha dado el Padre. ¿Qué tipo de amor es este? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué manera de amor? ¿Verdad? Es una manifestación de asombro, de profundidad, de adoración. Mirad qué gran amor nos ha dado Dios, que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, que hemos sido adoptados hijos de Dios en el amor del Padre en Cristo Jesús. El mundo no entiende eso, ¿verdad? Dice el pasaje. El mundo no entiende eso, pero nosotros somos hijos de Dios, amados del Padre, ¿verdad? El amor de Dios está en nuestras vidas, y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿verdad?
Aunque ahora no veamos en nosotros una semejanza perfecta, completa, ¿verdad? Somos semejantes a Él, somos como Él, ¿verdad? Y esto se manifestará en la venida de Jesucristo. En esta esperanza, el Hijo de Dios se purifica. Aguardando esta esperanza, esta confianza de que en Cristo somos como Él, de que en Cristo hemos sido adoptados hijos de Dios, de que en Cristo hemos recibido tal amor para tener esta seguridad y esta confianza del amor de Dios como sus hijos. Veamos ahora, hermanos, otro pasaje aquí mismo en Primera de Juan. Pasamos al capítulo 4, comenzando en el 16. Primera de Juan, capítulo 4, comenzando en el 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué es lo que dice que hemos conocido y creído? En otras palabras, ¿cuál es el objeto de nuestra fe? Decimos el objeto de nuestra fe es Cristo, pero también podemos decir algo más, ¿verdad? El objeto de nuestra fe es ¿qué? El amor de Dios en Cristo para nosotros. ¿Se fijan? Al decir que el objeto de nuestra fe es Cristo, es decir que nosotros hemos venido a confiar en el amor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la predicación del Evangelio se predica, se pone como objeto al pecador el amor de Dios en Cristo Jesús. Ciertamente en la predicación del Evangelio está presupuesto o también debe ser articulado la ira de Dios en la cual el mundo está fuera de Cristo. La predicación del Evangelio incluye, número 1, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre el pecador, pero en Cristo Jesús Dios ha manifestado su amor para ese pecador. Fuera de Cristo estás bajo la ira de Dios. Y el terror de Dios como fuego consumidor está fuera de Cristo. Pero corre a Cristo, porque en Cristo Jesús te salvas de la ira de Dios. Eso es verdad, ¿verdad? Pero lo que quiero que ustedes noten, hermanos, que ciertamente hay un lugar para decirle al pecador, la ira de Dios está separado de Cristo. Tienes que correr a Cristo para salvarte de la ira de Dios. Pero hermanos, ¿eso es lo único que decimos acerca de Dios? Su ira y corre a Cristo para salvarte de su ira. En otras palabras, ¿es simplemente el escapar la ira lo que mueve al pecador a Cristo? Es que cuando le decimos que corra a Cristo, es porque hablamos de ¿qué? Del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Hablamos de ira fuera de Cristo. Pero para mover al pecador de su posición bajo la ira de Dios a su posición a través de la fe en Cristo Jesús, a arrepentirse, a voltearse a Cristo Jesús, trayendo sus pecados delante de Él para perdón y reconciliación con Dios. Esto es proclamado al mundo a través de ¿qué? El amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se fijan el argumento? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? Eso está en Romanos capítulo 5. Allá creo que en Titos también dice, cuando apareció la gracia, la benignidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nos salvó. ¿Se fijan? Vemos que se habla de ira. Es importante predicar la ley
para que el pecador pueda ver la justa ira de Dios para todos aquellos que están en la carne, y estando en la carne están bajo la condenación y la demanda de la ley de Dios, pero que hay una manera de salvarse. Y el pecador entonces va a ver que esa manera de salvarse tiene que ver con otro atributo del carácter de Dios, que es su amor, su benevolencia, su misericordia, su bondad. ¿Se fijan, hermanos? Por eso es que vemos lo siguiente en 1 de Juan 4, y como vamos a ver en otros pasajes, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído ¿el qué? El amor que Dios tiene para con nosotros. Adelante, Ana. El primero que leyó con el primero fue 1 de Juan 3, 1 al 3. Y este segundo es 1 de Juan 4, comenzando en el 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Sí, si eso después también yo te apunto, ¿ok? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Dónde está ese amor, hermanos? En Cristo Jesús, ¿verdad? Este es el amor que Dios ha manifestado. El amor fuera de Cristo, ¿dónde está? Fuera de Cristo y del Hijo está la ira de Dios. Y Dios como fuego consumidor. Pero el amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús es aquel en el cual ahora hemos conocido y creído y ahora permanecemos. ¿Se fijan? El permanecer en amor es primero permanecer en el amor que hemos ¿qué? Conocido y creído. ¿Se fijan? Pastor, pero Cristo dice en Juan capítulo 15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo les amaré a ustedes. Hermanos, si nosotros conocemos la analogía de las Escrituras, ¿qué quiere decir eso? Que interpretamos versículos bíblicos ¿con qué? Mirando a todo el resto de los versículos bíblicos. Entendemos entonces lo siguiente, es verdad. El amor es el obedecer los mandamientos de Dios. Y nosotros obedecemos los mandamientos de Dios o amamos para que el Padre nos ame. Alguien que no conoce la analogía de las Escrituras, que no ha podido mirar y establecer lo que las Escrituras, comparando las unas con otras, dice, ahí está ese pasaje. Ahí está ese pasaje. ¿Te fijan, hermanos? Hermanos, no hay peor obstinación que la de una persona que al no conocer la analogía de las Escrituras solamente se enfoca en este pasaje o en aquel pasaje, pero no tiene la visión de ¿qué? De toda la Escritura y de todo el consejo de Dios. El que es amado del Padre ama. Y esa es la analogía de las Escrituras. Pero no amamos para que el Padre nos ame. Entonces sería condicionar el amor del Padre sobre la condición de que nosotros le amemos. Algún pasaje pudiera parecer que diga eso, pero tenemos que entender cada pasaje en su contexto y en el consejo de ¿qué? De toda la Escritura. Y veamos lo que está diciendo aquí el anciano Juan, que fue el que escribió el Evangelio de Juan, ¿verdad? El que escribió el Evangelio de Juan, y nos dice entonces, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanecer en amor es permanecer en el amor de Cristo por nosotros, ¿verdad? En versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, se repite lo que vimos en 1 de Juan 3, pues como Él es, como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. ¿Temor a qué, hermanos?
Al castigo, al juicio de Dios. Hay personas que te quieren llevar al juicio de Dios escatológico en temor. Cuidado, los argumentos abundan. Cuidado que te quedas en el rapto. Cuidado que no te vas con Cristo. Cuidado que pierdes tu salvación. Cuidado que te lleve el diablo. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo debo tener un temor acerca del juicio para de esta manera obrar. ¿Se fijan? El anciano y el apóstol Juan descarta y destruye ese argumento. ¿Cómo lo destruye? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿El temor a qué? Al juicio. Porque el temor lleva en sí castigo. Si nosotros estamos obrando por el temor, ciertamente obramos, porque el temor es un gran motivador, pero no es más fuerte que el amor. Y no es el motivador esencial y primario de la vida cristiana. Pregunta, ¿qué harías tú si no le temieras al castigo de Dios? Si la respuesta es me iría al mundo, usted no es cristiano. Arrepiéntase y cree en Cristo, porque le digo categóricamente, usted no es un creyente. Usted no ha creído el amor de Dios. Si lo único que lo mantiene apegado a Dios es el temor al castigo y al juicio de Dios, y eso es lo único que usted conoce. ¿Conoce usted el amor de Dios? ¿Conoce usted la gracia de Dios? ¿Se fija, hermanos? Ciertamente algunas personas sí lo son, y aquí hacemos una calificación, pero la mala enseñanza ha diezmado tanto sus mentes y sus corazones, que aunque hay un principio de amor y de confianza en Cristo, y un principio de descanso en Él, la predicación, la enseñanza mala, constante, batiendo en sus oídos y en sus corazones, mantiene a esa persona como esclavizada. Y no la deja experimentar descanso y paz y consuelo en Cristo Jesús. Pero es un hijo o una hija de Dios, ¿verdad? Hacemos esa calificación. Pero si hay una persona, ¿verdad?, desprovista de todo tipo de confianza en Cristo para el juicio, y la única forma, la razón que obedece es por el temor al castigo, ese es el servidor o el mayordomo que no cree injusto, el que no cree en el carácter del Padre, como exactamente, es el hermano del hijo pródigo. Nunca me has dado una fiesta, nunca me has matado un corderito. ¿Qué le está diciendo? Yo estoy aquí trabajando para ti y lo que yo tengo aquí es porque yo me lo he ganado con mi trabajo. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Ciertamente este era el pensamiento de los fariseos. Ellos habían trabajado y Dios estaba entonces en deuda con ellos. No conocían la gracia de Dios, por lo tanto merecían que Dios no los castigara. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se fijan? Les replicaban ellos a Jesús, que trataba de hacerles ver su pecado, para que pudieran entonces ver que están bajo la ira de Dios y poder entonces ver el amor de Dios en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así que se movieran a la confianza del amor de Dios en Cristo Jesús. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pastor, ¿y qué hay con el temor a Dios? Hermanos, el temor a Dios no es el terror al juicio.
El temor a Dios en el contexto de hijo es la reverencia y la dependencia en un padre amante. Es la reverencia, la dependencia, el honrar y el confiar en un padre bueno. ¿Se fijan? De esta manera reverenciamos, tememos a Dios, como decía el Salmo, y se me olvidó buscarlo. Si alguien tiene por ahí en Google, busque esta frase: en ti hay perdón para que seas temido. Pareciera en ti hay perdón, y entonces alguien diría, para que la gente se aproveche de ti. ¿Verdad? Para que seas temido. 130. A ver, léelo ahí. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Salmo 134. Pero en ti hay perdón para que seas temido, porque el que verdaderamente... Adelante. Reverenciado, dice. Es el mismo, pero Temer y reverenciar. ok. Es la misma palabra, ok. Y la idea de la palabra es la idea del temor de un santo. Que el temor de un santo no es el temor del terror de un adversario. El terror del adversario es el que conoce y le teme a la ira de Dios, y por lo tanto, ¿qué hace? Se aleja y se distancia de él. Pero el temor de un hijo es la reverencia de alguien que conoce el amor de Dios y que Dios lo ha amado, y por lo tanto ahora le reverencia. Esa es la idea del temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. A propósito, la sabiduría es Cristo Jesús, y el principio de la sabiduría es la confianza en Cristo Jesús. La confianza en Cristo Jesús es el temor a Dios, el verdadero temor a Dios, porque finalmente te ayuda a confiar y a creer la bondad, la benevolencia y la provisión de Dios en Cristo, en quien están guardados y escondidos todos los secretos de la sabiduría. Colosenses capítulo 2. Proverbios hace referencia al temor a Jehová, y ese temor a Jehová no puede simplemente ser un temor moralista de evitar las consecuencias del pecado. Ese temor es bueno, sí es bueno. Es bueno que nosotros temblemos delante del pecado, porque el pecado, ¿qué? Destruye. El pecado es un destructor de vidas. O es bueno que temblemos cuando miremos al pecado. Pero si ese es el único temor que conoces, no conoces el verdadero temor a Dios, que es la reverencia de hijo. La confianza del hijo que se aparta del pecado, no meramente por el temor a las consecuencias, sino por el amor al Padre, por el amor y la confianza y la adoración al Padre. Y ese es el punto, hermanos. No estamos hablando aquí, hermanos, de que el temor a las consecuencias, el temor al pecado no cumpla una función en nuestras vidas. Sí la cumple. Lo que estamos tratando de decir, hermanos, es que el verdadero avance en santidad. A propósito, el temor a las consecuencias lo tienen los paganos. No se necesita ser cristiano para tener temor de consecuencias adversas por el pecado. Ay, me cogieron. Ay, cómo sufro ahora, qué dolor. Ojalá no hubiera hecho esto. Ay, ¿se fijan? Oye, no hagas esto. No hagas esto, hijo, porque te va a ir mal. Esa es la prescripción cristiana. No, esa puede ser una prescripción judía. Puede ser una prescripción mormona. Puede ser una prescripción islámica. No hagas esto para que te vaya. Puede ser una prescripción natural, la ley natural.
Puede ser la prescripción de un deísta, ¿verdad? De alguien que cree en un arquitecto, en un ser superior, en leyes naturales que Dios ha puesto. ¿Se fijan, hermanos? Estas cosas tienen un rol, ¿verdad? Pero estamos hablando en este distintivo de poder profundizar en ver el motivador esencial y enraizado en la vida de un creyente. Y va más allá del temor, porque el perfecto amor despliega y echa a un lado el temor al castigo y ahora obra, ama, porque Él nos amó primero. ¿Se fijan? Dice entonces aquí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. También en los evangelios dicen, el que mucho es perdonado, mucho ama. Ahora, ¿qué es lo que levanta a un hijo y restaura la confianza en el Padre? Tenemos un ejemplo, una parábola. La parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo venía con un pensamiento, hazme como qué. Es verdad, todas estas cosas lo pueden hacer las personas naturales. Te he fallado, no merezco nada, oye, dame las consecuencias, etcétera, etcétera. Pero el hijo no sabía y quedó, ¿cómo habrá quedado ese hijo? Es decir, no vemos descrita quizás, ¿verdad?, la respuesta emocional, espiritual de ese hijo ante este amor pródigo de un padre. Este amor promiscuo. ¿Qué promiscuo es este padre en su amor? ¿Qué liberal es este padre en su amor? ¿Usted hubiera hecho eso? Pregunta. Wow. Que este hijo ha malgastado todo, te ha deseado la muerte y viene ahora diciéndote que le hagas como un jornalero y el padre no le presta atención ¿a qué? A nada de eso. Le pone el anillo, le pone la capa real y hace fiesta con el hijo y el padre salía esperando ¿a quién? Al hijo. ¿Qué disposición había en el padre de qué? De amor. De amor. Hermano, esa visión, el pecado nos separa de esa visión, ¿se fijan? El pecado interrumpe esa visión de lo que tenemos en Cristo con el Padre. El Hijo, quitando los ojos del Padre y del amor del Padre, se fue tras el pecado. Y el pecado destruye. Pecado destruye. Pero lo que no destruye, ¿verdad?, y puede destruir el pecado, es el amor de Dios para pecadores. Y la persona que viene al Padre a través de Cristo, encuentra al Padre en Cristo como apaciguado en amor, en misericordia, en benevolencia. Y eso transforma y cambia nuestras vidas. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Discúlpeme que yo tenga que elaborar tanto aquí, pero por favor, solamente créanle a la palabra. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Seguro. Esa es la idea, hermano. Por eso dijimos al principio que el temor y el terror a la ira de Dios está presente. Y debe estar presente en aquel pecador que empieza a verse como ¿qué? Como un transgresor a la ley de Dios. ¿Se fijan? Debe estar presente. Por supuesto, ¿qué es lo que hace el hombre natural? Quiere siempre silenciar y escapar ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Quién os enseñó a correr de la ira venidera? Ahora, si Dios solamente muestra ira, los pecadores siguen corriendo patica, ¿para qué te quiero?, en la dirección contraria a Dios. Por eso es que la ira de Dios no convierte a nadie, sino es el amor de Dios. Tenemos que creer que Dios está airado contra el pecado, por supuesto. Eso el pecador lo siente en su corazón, pero lo está ¿qué? Rechazando, está evitándolo. Cuando el Espíritu Santo nos da arrepentimiento, nos da convicción de que somos pecadores, vemos la ira de Dios, pero eso no es todo lo que vemos. Vemos también ¿qué?
el amor de Dios en Cristo, lo cual convierte nuestras almas y dice acércate. Ejemplos, hermanos, continuamos dando ejemplos y evidencias bíblicas respecto a esto. Evidencia número 1, Adán. Cuando Adán pecó, conoció el terror de Dios. ¿Qué conoció dentro de su corazón? Miedo. ¿Miedo al qué? Al Dios santo, enjuiciador, santo, puro y lleno de ira. ¿Y qué hizo Adán? Se escondió. Corrió, se escondió. Así van a ser los Adanes al final. El principio, hermanos, es un indicio del final. ¿Verdad? Todo se encuentra en las respuestas en Cristo Jesús, ¿verdad? Al final del día, los hombres que están en Adán van a hacer lo mismo cuando aparezca la manifestación del día de la ira. ¿Se van a qué? A esconder de la ira de Dios. Oh, que las rocas y los montes, ¿qué? Nos caigan arriba. Nos escondan de la ira de Dios. No toleramos a este Dios de ira. Queremos correr, escondernos del Dios de la ira. Ciertamente. Pero lo que convierte y guía a ese pecador a la salvación es ¿qué? El amor de Dios en Cristo Jesús. Evidencia número 2, evidencia número 1, Adán. Evidencia número 2, Israel. Israel en el monte Sinaí oyó de la santidad, de la justicia y de la ira de Dios. El que se acerque a la montaña y no esté limpio, muere. Solamente si la toca aún un animal, muere. Y la montaña estaba rodeada ¿de qué? De humo, que habían relámpagos y truenos, y aquello era un espectáculo terrible. El monte Sinaí. Por eso es que Pablo le llama aquel ministerio, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 3, el ministerio de la condenación y el ministerio de la muerte, refiriéndose al primer pacto en Moisés, el pacto del Sinaí, que era, como vamos a seguir hablando, un tutorial de gracia. Es para que el pecador pudiera reconocer su pecado delante de la santidad de Dios y pudiera mirar a la promesa del Evangelio, la promesa del amor y la bondad de Dios en Cristo Jesús, y entonces correr a la bondad de Dios, creyendo la gracia de Dios y así siendo salvo de la ira venidera que está fuera de Cristo Jesús. Su evidencia número 2, esas personas al pie de la montaña dijeron, no nos acercamos, no queremos acercarnos a Dios. ¿Se fijan? Solamente podemos acercarnos a Dios. ¿Cómo? En Cristo Jesús, donde el amor de Dios para pecadores es manifestado en el Dios que nos ha amado primero. Esto es el amor, ¿verdad? Versículo 9 de 1 de Juan 4:9. Versículo 9. Versículo 9 de 1 de Juan 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se fijan? Esa es la base de la apelación a la vida de obediencia, de purificación, de santidad. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, ¿se fijan? Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hermanos, en este versículo se resume la ley y el evangelio. El indicativo o los indicativos de gracia son la base para los apelativos o imperativos a obedecer. Bajo la ley es obedece porque si no te maldigo. Bajo la gracia es obedece porque ya ha sido bendecido. No es difícil, hermano, es contrario a nuestra carne, sí.
Es contrario a la naturaleza humana, sí, pero no es difícil. Pero solo se recibe por la fe. ¿Se fijan? Esto es lo que queremos siempre enfatizar y ha sido la base de nuestra lucha. No es con el látigo de la ley y el temor y la inseguridad que el Hijo se santifica. Porque no es por la ley que recibimos la justicia y que obra la justicia de Dios, sino es por la gracia de Dios. Venimos a otros versículos. A propósito, hermano, Primera de Juan, el cual tiene diferentes facetas, tenemos una serie al respecto. La pueden buscar en el website, la pueden buscar en YouTube de principio a fin, y allí explicamos los asuntos de Primera de Juan, que se resumen, hermanos, en esto, en Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como dice la ley. La ley dice que nos amemos. Pero fíjense qué interesante lo que dice Juan a los cristianos. Fíjense qué interesante, hermanos. Porque, hermanos, hay personas que se enfocan en Primera de Juan a base de los mandamientos. Tú sabes si tú eres un cristiano, si tú obedeces los mandamientos de Dios. Y eso es una media verdad. Es una verdad parcial. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el cristiano y el Hijo de Dios comienza a obedecer los mandamientos de Dios porque tiene el Espíritu Santo en su vida. Pero el punto y el argumento del anciano Juan es más amplio y tiene como base para la obediencia lo que la gracia siempre tiene como base. ¿Qué cosa? La promesa de Dios en Cristo. Si ustedes se fijan ahora, hermanos, cuando a Cristo le preguntaban ¿cómo se resume la ley? La ley se resume en amarás a Dios con todo tu corazón, fuerza, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, a Cristo también le preguntaron, o él no le preguntaron, él ofreció el nuevo mandamiento. Lo ofreció Juan, y Juan lo repite en Primera de Juan, en este versículo 23. Pero vamos a leerlo aquí, después vamos allá a Juan también. Dice, y este es su mandamiento. ¿El mandamiento de quién? De Cristo, ¿verdad? O el mandamiento de Dios. O el mandamiento de Dios en Cristo. Ahora, a la pregunta, ¿cómo se resume la ley? ¿Qué dice la ley? Es, amarás a Dios y a tu prójimo. Perfectamente. Pero a la pregunta, ¿cuál es el mandamiento en Cristo? ¿Cómo se resume la vida cristiana? Pregunta, ¿es la misma respuesta que la respuesta de la ley? De ninguna manera, hermanos. Sin embargo, involucra la obediencia a los mandamientos, pero ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Y por eso es que Juan resume el mandamiento. Fíjense, el mandamiento. El mandamiento se resume. ¿Y qué mandamiento es que Juan resume de la siguiente manera? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Se fijan, hermanos? Estamos nosotros queriendo evitar o no afirmar que debemos amarnos los unos a los otros. De ninguna manera. Estamos diciendo nosotros que el Hijo de Dios no va a tener frutos de amor. De ninguna manera.
Lo que estamos afirmando junto con Juan es que la primera línea de mandamiento y por lo tanto de confianza y seguridad para el creyente es el confiar ¿en quién? En Cristo Jesús. Que el cristiano en su tentación, en sus caídas, en sus dudas, en sus pecados, ¿a dónde va a mirar primero? ¿A la obediencia de los mandamientos? ¿O a dónde? ¿O a la cruz? A Cristo Jesús, a la promesa que Dios le ha hecho al pecador en Cristo Jesús. Por lo tanto, oye, el cristiano verdadero oye la voz de Dios que dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Y cómo es que venimos a Él? Con la carga de nuestros pecados, con nuestras maldades, con nuestros hierros. Y el que viene a mí, yo le recibo gratuitamente, no le echo fuera. Por lo tanto, la primera línea de seguridad en nuestro corazón es el recurrir a la promesa en Cristo. Si nosotros siempre primero recurrimos a nuestras obras, estamos socavando las obras que queremos que abunden en nuestras vidas. Porque las obras y los frutos de obediencia son el resultado de asegurarnos en el amor y en la confianza en contra del castigo. ¿Se fijan? Pero si yo tengo que asegurarme viendo mi obediencia, tengo que asegurarme acerca del futuro, del amor de Dios y del juicio de una manera condicional en lo que yo hago. ¿Se fijan? Pero el aseguramiento del Hijo de Dios es primero en la promesa, en Cristo Jesús para pecadores. Y quiere decir que no hay una evidencia del amor de Dios, etcétera, y todo lo que más que dice Juan. De ninguna manera. No estamos rechazando eso. Lo que estamos diciendo es que estas otras evidencias las vemos en nuestra vida cuando miramos primero a la cruz. Y en la misma manera que un bote que camina tiene una estela detrás, el cristiano que cree en Cristo y mira y cree a la gracia de Dios tendrá una estela de amor y respuesta a la benevolencia, al amor de Dios en nuestras vidas, en buenos frutos y obras. Pero correr a ellas primeros es un error fatal, del cual queremos prevenir y el cual queremos evitar. El resto de... quería mostrarles, hermano, porque ya Juan dijo esto, ¿verdad? Lo dijo cuando era joven. Lo dijo cuando era joven porque se lo enseñó Jesús. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13. En el Evangelio de Juan capítulo 13, aquel que se convierte en un anciano, pero ahora aquí es un joven todavía, quizás, sí, más joven, estamos hablando probablemente 30 años antes, dice en el versículo 34, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cristo va a cambiar los mandamientos? ¿Será que va a cambiar los mandamientos? No los va a cambiar. Pero tenemos que discernir por qué es nuevo o qué lo hace nuevo. Vean el mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros. Si hubiera quedado ahí, ¿está hablando con qué? Con el lenguaje de la ley. Pero que os améis unos a otros, porque yo os he amado. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que... What trumps what? No estamos hablando de Trump, ¿eh? Es una palabra en inglés. ¿Qué es lo que... Pero ¿cómo se dice eso en español? Es lo que resuena primero. ¿Qué es lo que dispara lo otro? ¿Qué es lo que impulsa el amor de los unos por los otros? Amaos los unos a los otros porque yo os he amado. Como yo os he amado. Toma por sentado y por seguridad que yo os he amado.
establecidos en mi amor, confiados en mi amor, entréguense a ¿qué? Amarse los unos a los otros. ¿Cómo Él nos ha amado? La respuesta está en Primera de Juan, ¿verdad? Donde la vimos. Primera de Juan 4, en aquellos versículos. Cuando nosotros no le amábamos, Él nos amó primero. Envió a Cristo a hacer la propiciación por nuestros pecados. Nos ha recibido sin las obras de la ley, nos ha perdonado y nos ha imputado la justicia de Cristo. Nos ha mostrado misericordia y compasión cuando nosotros no la merecíamos. Si ese es quien tú eres, si eso está en tu conciencia, en tu espíritu, en tu mente, porque la fe ha apropiado esta realidad, esto te va a purificar. Esto te va a asegurar. Esto te va a santificar. ¿Se fijan una vez más el patrón? Los imperativos del amor, a amar o a la obediencia de la ley. Afirmamos eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir amar? Bueno, amar quiere decir obedecer los mandamientos de la ley. ¿Verdad? Porque nosotros como pecadores y malos, si no tenemos la ley de Dios, ¿verdad? Ciertamente inventamos mandamientos. Es que la tenemos y lo inventamos. Lo inventamos, ¿verdad? Inventamos y proliferamos leyes, hermanos. ¿No se han fijado que nos pasa a todos nosotros? Pero nunca terminamos de hacer esos 10 mandamientos. Créame, hermano, usted tiene suficiente labor con esos 10 mandamientos. Nunca va a terminar. No invente más ninguno hasta que termine con esos 10. Cuando termine con esos 10, entonces piense en algo más. Pero no creo que le va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Ahora, se fijan, hermanos, para amar de esta manera, tenemos que amar como ¿quién? No, discúlpeme. Hay algo más aquí también a mirar que me llena de asombro, hermanos. Porque la ley te dice, ama, haz el bien, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. En cuanto al prójimo dice, no mates, ¿verdad? No cometas adulterio, no robes, no mientas, no sientas la concupiscencia, no desees aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Pero hermanos, interesantemente Cristo cumplió estas cosas, sí. Y pregunta, ¿a quién amó Cristo? ¿A los a los malos. Cristo manifestó en su obediencia a la ley un amor también como compasivo al malo. Por eso es que Dios nos dice a nosotros que amemos no solamente a quien, al bueno, sino a quien, al malo, al que nos hace daño. Que no maldizcamos, sino que bendigamos, así como quien, como Dios bendice, hace caer su lluvia, para que así seamos hijos del Padre. ¿Ves, pastor? Para ser hijos de Dios hay que amar como Dios ama. Por favor, esperemos que ya ese no sea el pensamiento. Está mostrando la correspondencia y la evidencia y la característica de que un hijo de Dios comienza a desplegar este amor. Pero la condición para que el Padre nos ame y para ser llamados hijos de Dios no es nuestro amor. Porque eso echa por tierra ¿qué? Todo el resto de la analogía de la fe y la enseñanza del Evangelio. ¿Se fijan? El nuevo mandamiento es, ¿verdad? Como dice aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros como yo os he amado. Si alguien fuera a predicar sobre este versículo, hermanos, usted desplieguese en cómo debemos amar, pero no se le olvide predicar como Dios nos ha amado, porque es la base de predicar cómo debemos amar. ¿Se fijan? Y es esa conexión entre la gracia de Dios y la ley de Dios o sus mandamientos. Habiendo dicho eso, que no lo había planeado verdaderamente, hermanos, vayamos a otros pasajes. Vayamos a Romanos 2, versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Escuchamos ahí lo siguiente. En Romanos 2, 4. Hablando Dios con el mundo impenitente, ¿verdad? Con el mundo pecador, separado de Cristo, le dice lo siguiente a través de la boca de Pablo en el versículo 4.
o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su ira te guía al arrepentimiento. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es verdad, el impenitente y el natural lo ignora, no lo ve, porque no ve el evangelio. El evangelio es la benignidad de Dios revelada al corazón de un pecador. Por eso el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Qué no percibe? La benignidad de Dios en Cristo Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús. La gracia de Dios en Cristo Jesús. El hombre natural no lo percibe. Le es locura. Solamente ve la ira de Dios, su enjuiciamiento y huye de ella. Huye, la evita. Se escapa, se trata de escapar de Dios y se autojustifica proliferando sus pecados en la carne bajo la ley. No es hasta que puede ver ¿qué? La benignidad. Wow, Dios es bueno. Wow, Dios quiere perdonarme. Wow, Dios ha enviado a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Wow, este es el perdón de Dios para los pecadores. Que Dios es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Wow, que Él es el Salvador del mundo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta al mundo sus pecados, y nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta palabra habla de la ira de Dios, pero no termina ahí. Cuidado con los predicadores de ira airados. No son predicadores de gracia y traen desgracia sobre los pecadores. Necesitamos predicadores de la gracia de Dios. Y yo espero que todos ustedes se conviertan en tales. Porque el poder no está en nuestras vidas, sino está en el poder de la predicación de este evangelio. Entonces, ¿qué nos lleva al arrepentimiento? La benignidad de Dios. Veamos otros pasajes ya para terminar y no demorarlos mucho, hermanos. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ¿qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Andar por la fe. Andar mirando el testimonio que Dios ha dado del Hijo como la propiciación de nuestros pecados, lo cual resulta en frutos de obediencia. Pero si solamente decimos andar en el Espíritu es andar obedeciendo los mandamientos de Dios, perdemos la figura. Perdemos la perspectiva, ¿se fijan? Porque perdemos la promesa delante de nuestros ojos. Sí, muchos dicen que andar en el Espíritu, tener los frutos del Espíritu y dejar la pasión. Y ciertamente lo es, pero como un derivado ¿de qué? De la fe. Es la fe que obra por el amor. Algunas personas se ponen bravas, pero ¿por qué quiere hacer tanto énfasis en la fe? Porque hacer énfasis en la fe es hacer énfasis en Cristo. Hacer énfasis en Cristo es hacer énfasis en la gracia. Hacer énfasis en la gracia es la que nos enseña a andar justa, sobria y piadosamente en este mundo. Es poder distinguir y discernir la gracia de la ley. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan capítulo 1. Y vimos la gloria de Dios, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esta gloria revelada para nuestra salvación en el amor de Dios en Cristo Jesús a nuestras vidas. Vayamos entonces allí mismo Romanos 8 a los versículos 31 y 32. Pablo está ya resumiendo toda su doctrina acerca del evangelio, de la obra de Dios a favor del pecador. Versículo 31 y 32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
No, pastor, pero Dios es por ti si tú lo obedeces. Dios es por ti si tú le amas. Caramba, vuelves a voltear la carreta delante de los bueyes. ¿Se fijan? Vuelves a voltear la carreta delante de los bueyes. No, Dios es por ti antes de que tú has sido por Él. Tú no puedes ser por Él a menos de que Él sea por ti. Por eso es que dice que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Explicación: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? ¿Quién es el que tiene fe? El que tiene fe es el que obra. Hermanos, cuando dices eso, dices media verdad. Pero cuando dices eso, solo te enfocas para mirar tu fe ¿en qué? En las obras. Pero ¿quién es el que tiene fe? El que tiene fe es aquel que en el peor momento de su vida cree en el amor de Dios. Cree en el amor de Dios no basado en sus sentimientos, en sus emociones, en sus circunstancias, en sus condiciones, en el momento, en sus caídas o pecados, sino en ¿qué? En la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? ¿Te fijas? Si tú quieres justificarte a ti mirando a tus obras, quedas acusado. Pero si tú dejas, ¿verdad?, que sea Dios el que te justifique, no quedas acusado, quedas justificado. ¿Te fijas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ah, ciertamente, el pecado nos quiere acusar, Satanás nos quiere acusar, el mundo nos quiere acusar, el diablo nos quiere acusar, la carne nos quiere acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, la razón por la que Dios nos justifica es porque no haya razón y motivos de acusarnos. Sí los hay. Vamos a ver en qué va a quedar parado esto de Trump y la Hillary y todas las acusaciones vuelan de allá para acá. Y sabe Dios lo que haya detrás de todo esto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos material de acusación, pero Dios nos ha justificado. Cuando Satanás viene a acusar, le dice: pero tú no has visto a mi Hijo. Todos esos materiales y bases para acusar, el Hijo los llevó a favor del pecador creyente. Lárgate de aquí, Satanás. Gloria a Dios, esta es la fe. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, el que confía y cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y confiando y creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios, obra y tendrá frutos. Pero esa no es nuestra confianza. Es el resultado, fruto y manifestación de nuestra confianza en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 5, 9, 10 y 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Se fijan, hermanos? Dios no nos... Primera de Tesalonicenses 5, 9, 10 y 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se alcanza? Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Porque es que no vamos a ver ira, porque estamos unidos a Cristo a través de la fe, unidos a su muerte y a su resurrección. Por lo cual, animaos los unos a los otros. ¿Se fijan? La base del ánimo, la base del consuelo. Animaos y edificaos, la base de la edificación. Por eso decimos que en cada mensaje, en cada enseñanza, en cada lección, la gracia de Dios tiene que estar presente, porque es la que anima, es la que consuela, es la que edifica. Diciendo esto, decimos que también la ley está presente,
No nos malinterpreten. Pensar que los mandamientos y la ley no tienen un rol o una función y que deben estar presentes. Pero por favor no te conviertas en un escriba legal de ley y ley y ley y ley. Por favor, cuando prediques la ley, llévanos al Evangelio. Enséñanos la gracia de Dios. ¿Se fijan? Eso es lo que hemos querido establecer, buscar, lograr a través de estos distintivos y buscaríamos si hubiéramos ganado unidad en ellos. Cuando permanecemos y escuchamos razonamientos y hablamos y seguimos conversando, ¿verdad? Esto es lo que hemos querido decir. Es el final del discurso, hermanos. Los dejo allí con Hebreos. Hebreos. Ahí en Hebreos capítulo 4. A propósito, les iba a exponer hoy, pero ya el tiempo se nos ha acabado. Pero como estamos predicando Hebreos, lo vamos a ver. Hermanos, ¿cuál es el pecado de Hebreos? Si pecáramos voluntariamente. Capítulo 10, ¿verdad? Ahí tienen también aquellos que... No voy al capítulo 10, lo estoy mencionando de pasada. A ver, tengo una mano levantada por ahí, adelante. Estoy en Hebreos 4, voy a entrar en el versículo 14, pero solamente de pasada quería mencionarles y apuntarles a que el pecado en Hebreos no es cualquier pecado. Es el pecado de pisotear la sangre de Cristo. Sí, pastor, cuando usted peca, usted pisotea la sangre de Cristo. No. Cuando usted peca, usted tiene la cobertura de la sangre de Cristo. Amén. No la pisotea. La sangre de Cristo les da por cobertura al pecador. Pero el que rechaza al Cristo, que te cubre con su sangre en tus pecados, pisotea la sangre y el Espíritu de gracia. Y de eso se trata el libro de Hebreos. Y esta es la apelación del libro de Hebreos. Por eso entonces, hermanos, teniendo, versículo 14 de Hebreos 4, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Se fijan, hermanos? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos ¿qué? Nuestra esperanza, nuestra confianza del principio. ¿Por qué la vamos a retener? ¿Cuál es la base para seguir creyendo, esperando, obrando? Que Cristo, en este caso en particular, el amor de Dios, como hemos dicho, que Cristo ¿qué? Traspasó los cielos. Pero si ahora tú me pones a temer, yo tengo que traspasarlo. O lo traspaso yo, o lo traspasa Cristo. ¿Quién lo traspasa para yo entonces acercarme a Dios? ¿O me acerco yo a Dios por mis pies? ¿O me acerco yo a Dios por las heridas de Cristo y su ascenso en victoria a los cielos? ¿Se fijan? ¿O me acerco yo a Dios por gracia, no por mis méritos y mis obras, sino porque Cristo entró allí donde yo debía haber entrado por obediencia y nunca entré? Pero ahora que tenemos a este Cristo, retengamos nuestra confianza, no la abandonemos en aquel que traspasó los cielos. Dice, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote. Gracias, Señor. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Wow. ¿Se fijan la bondad de Dios? Pastor, usted es muy flojo, es que usted, esta gracia, ese libertinaje, eso es flojera espiritual, hay que ser fuerte, discúlpame, pero yo soy débil. Y yo sé que le predico a débiles. Usted podrá pensar que usted es fuerte, pero yo sé que usted es débil, porque los hombres somos débiles. Pero le voy a predicar de un sumo sacerdote que se compadece de vuestra debilidad. Gracias, Señor. Porque en mí, no tengo que ser fuerte. Si el temor fuera la motivación, tengo que fortalecerme para que acercarme. Pero en mi debilidad, en mi enfermedad, en mi pecado, me puedo acercar. ¿Qué quiere decir eso?
Pastor, usted está loco. ¿Cómo es que en tu pecado te va a aceptar? No estoy diciendo que vengo de pecado. Ja, ja, ja. Soy pecador. ¡Yuhu! No puedes hacerme nada. No. Soy un pecador, Dios mío. Veo mi maldad, mis pecados. Ten misericordia de mí, Señor. Cada vez que miro mi propia vida, veo mis hierros, mis maldades, mis pecados. Pero Padre, yo creo en el que está sentado a tu diestra, a mi favor, Señor. Confío y me acerco basado en tu promesa. Y Él se compadece de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sobre la base del temor habría que ser tentado y soportar la tentación. Porque bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya soportado, recibirá la corona de Dios que tiene preparado para los que vencen. Ahí está la teología de gloria, descarrilándose. Soportar la tentación es la tentación de abandonar la confianza del principio en aquel que nos ha amado. Porque al final del día, la última tentación que busca el pecado es desligarnos de nuestra confianza en Cristo con un corazón malo de incredulidad. Pero gracias a Dios, esto no se da en la vida del creyente, pero la advertencia está ahí. Para que soportemos la tentación del pecado que nos quiere llevar en incredulidad. Mirando a Cristo y soportando en Cristo Jesús, tendremos frutos en cuanto a pecados específicos en nuestra vida. Y en otros momentos caemos y somos débiles. En otros momentos el polvo del pecado entra en nuestras bocas. Te pierdes entonces. Y si te mueres así, ya te perdiste, no pudiste arrepentirte. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan? El no ver a Cristo en la ecuación y la gracia de Dios para los débiles. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, la razón por la que te puedes acercar a Dios es porque hay uno sin pecado. Hay solamente dos tipos de personas: el que es sin pecado y los que son con pecado. El que es sin pecado es ¿quién? Cristo. Y los que son con pecado somos nosotros. Y los que son con pecado se acercan no por quitar su pecado, sino por aquel que no tiene pecado. Y el acercarnos por aquel que no tiene pecado produce en nosotros purificación progresiva de nuestros pecados. Pero nunca perfecta, porque está arraigado en nuestra carne. Y en nuestra mejor obediencia hay maldad y pecado suficiente para condenarte. ¿Se fijan? Pero nos acercamos por este que es sin pecado. ¿Cómo? Versículo 16, terminamos aquí. Acerquémonos pues confiadamente. Si es con temor, pregunta, hermanos, ¿con temor podemos acercarnos confiadamente? No. A no ser que te justifiques. Yo estoy bien. Para engañarte a ti mismo y acercarte en la confianza de ¿qué? De tu carne. De tu sobra. Pero esta es una confianza que no es de nuestra carne y de nuestra sobra, sino es de aquel que es sin pecado, porque es un trono de gracia. Para alcanzar ¿qué? El que se acerca simplemente alcanza ¿qué? Misericordia es lo que tú no mereces. Si tú has recibido algo de Dios, es por un trono de misericordia. Si no, escúchame, no ha sido de Dios. Puedes tener muchas cosas y puedes decir que es bendición, pero si no ha sido por la gracia y la misericordia de Dios, no es de Dios. Porque el trono para pecadores es de misericordia. ¿Se fijan? Sí, nosotros hemos estado engañados pensando que hemos recibido algo porque lo hemos ¿qué? Merecido. Pero empezamos a comprender que aún en nuestra ignorancia, por la misericordia de Dios, hemos recibido, y siempre ha sido por la liberalidad
de la misericordia divina y hallar gracia Misericordioso. para el oportuno socorro. Amén. Preguntas, hermanos. Aquí terminamos los distintivos y vamos a comenzar la serie sobre los 10 mandamientos.